Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar del rejuego que tiene la dictadura cubana. Están apostando, entre comillas, y jugando al capitalismo con métodos castristas, con métodos socialistas. Siguen apostando por encima de todo por la empresa estatal socialista, pero le demuestran al mundo que puede aceptar cambios, que puede haber una economía más abierta, con mayor participación eh, de todos. Y hay una cosa que hay que destacar, da gracia. Prefieren entregarle las fábricas, las tierras en grandes cantidades, los hoteles, las industrias, a un extranjero que a un cubano. Le permiten al extranjero lo que no le permiten a un cubano, tanto de aquí, y digo de aquí porque ahora estoy en Miami, pero fundamentalmente los que están allá. Y hablan de inversión extranjera, pero todos saben las trabas, las dificultades que pasan muchos cuando quieren invertir en Cuba, cuando quieren poner un proyecto. Ejemplos hay muchos y no voy a hablar de esto. Están las MIPIMES, pero realmente quieren que las MIPIMES funcionen, quieren que las MIPIMES avancen. Está jugando, como digo, al capitalismo ahora en contradicción con las enseñanzas del comandante en jefe. Han apostado por el deporte profesional. E incluso hace unos días hubo un cartel en la ciudad deportiva donde se pagó para un cubano muy buen estipendio, muy buen dinero, alrededor de los 120.000 para el que ganaba, o alrededor no 120.000 para el que ganaba y 100.000 para el que perdía. Eso es el deporte que Fidel negó, el deporte esclavo en general, pero bueno, todo eso lo van denegando. También se habla y hacen y han hecho la tenencia del dólar. El dólar está en el país, con el dólar se puede comprar, están las tiendas en MLC. Y después vamos a hablar algo sobre esta situación de las tiendas en MLC, las MIPIMES y demás. Pero acá les voy a poner el audio de un video, o sea, de uno de mis viernes de denuncia de hace 2 meses, donde yo advertí algo. Escuche. Bueno, la MIPIME usted dice, bueno, un enemigo natural, pero el día que les plazca o le crean un delito a la MIPIME o le meten una inspección y le encuentran cualquier tipo de violación real o inventada, o le suben los impuestos, o le siguen rebajando el tope de precios y no le queda más remedio a la MIPIME que cerrar, o depende de un gobierno que ha hecho leyes a trote y moche, no las cumple y las cambia cuando les conviene. Recuerdo hace unos años cuando autorizaron a abrir los cines particulares, que hubo personas que invirtieron miles de dólares en montar un cine, incluso hasta 3D. Tengo un amigo que de bajo nivel de recursos, pero pudo agenciarse unos $7,000 en el garaje de su casa, montó un pequeño cine y después se lo cerraron. Hubo personas que gastaron $50,000, $60,000, $70,000 porque compraron hasta apartamentos. No pasó nada, dieron la autorización y a los 2, 3, 4 meses dijeron no vale, no sirve. Y ya, se acabó, no importó nada. Y el día que le dé la gana, dicen que la MIPIME, como hizo Fidel en el año 1968 con la ofensiva revolucionaria, que intervino puestos de fruta, de croqueta, los puestos de ostiones, hasta los barberos, los limpiabotas, acabó. Porque esta gente eran enemigos de la revolución y estaban dañando la revolución. Nada extraño que cuando les plazca, aunque no están en condiciones de hacerlo, y por eso no lo han hecho, pero el día que estén en condiciones, que pienso que no será jamás, porque este gobierno... Bueno, aquí ustedes oyeron
parte de ese programa, y donde yo decía finalmente que el día que les parezca se inventan leyes, hacen inspecciones o simplemente hacen un decreto ley aprobado por la Asamblea Nacional que nada le deniega al Partido Comunista, y cierran las MIPYMES y nada pasa, nada nuevo. Y eso pasó con el trabajo por cuenta propia en los primeros años. Y bueno, vamos a ver algunas cosas acá de lo que ha venido sucediendo después de este video y después de lo que yo dije que podía suceder con el trabajo por cuenta propia con las MIPYMES. Vamos a ver acá lo que dijo Marrero hace un mes y tanto. Dice que no se podía permitir que los negocios particulares tuvieran más de un 30% de ganancias. No se concibe mayor cinismo, no se puede esperar mayor descaro, hablando así en plata, que este hombre diga eso. Hay que recordar que en las antiguas shopping se cobraba un 240% sobre el precio de costo de estas tiendas. O sea, esta tienda compraba algo en $1, estas tiendas adquirían un producto en $1 y lo vendían en 240% más. O sea, sería en 240. Un ejemplo que puse, qué pudo haber sucedido no con este precio. Y veamos ahora en un estudio que se hizo y del cual yo hablé también en ese día, que las tiendas en MLC venden en un 35 y un 40% más caro que las MIPYMES. Y sin embargo, este hombre habla de un 30% de ganancia. Y por eso han topado precios y han causado situaciones y se han cerrado MIPYMES. Vamos después a dar algunas cosas con relación a las medidas que están tomando para atacar directamente a las MIPYMES. Son actos que van contra la libertad de negociación, de comercio. Ya de por sí, lo que se permite sencillamente a los cubanos es la MIPYME, una pequeña y mediana empresa, y con muchas limitaciones para adquirir los productos. Y bueno, veamos algunas de las medidas que ya han ido tomando. Y hablan, porque ellos y es bueno hablar de esto, ¿no? Ellos siempre han dicho que cobran caro, por encima, muy caro, para con ese dinero que recaudan mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y lo mismo pasa con ETEXA, que tiene una de las tarifas más altas de la internet en el mundo, y si lo compara con el salario del cubano llevado a dólares, es un desastre. Pero bueno, eso es para mejorar la internet, y todos sabemos que en Cuba la internet cada día está peor, por varias condiciones, ¿no? Muchas impuestas por la seguridad del Estado para cortar la libertad de expresión y la libertad de acercamiento y de conocimiento de lo que sucede, sobre todo en Cuba, y que la gente lo transmita. Pero nada de esto ha mejorado la vida del cubano. La vida del cubano cada día va a peor, y lo mismo pasa con las tiendas en MLC. Pero bueno, veamos algunas de las acciones que se han emprendido en estos 2 últimos meses contra las MIPYMES, contra el trabajo por cuenta propia. Una medida muy fuerte ha sido el pago de los aranceles, del cual yo hablé aquella vez, anteriormente. O sea, le cobraban en moneda nacional el que lo pagaba aquí, o podía ser depositado desde Estados Unidos. O sea, yo a veces confundo los términos porque me olvido que estoy en Cuba. Voy a aclarar. El cubano podía pagarlo en moneda nacional a la tasa de cambio que tuviera el país en esos momentos. Y podía ser desde acá de Estados Unidos o otro país una persona depositar el dinero. Ya eso no se acepta. El hombre tiene que pagarlo ahí, tiene que ser en dólares. Eso es una medida muy seria contra las MIPYMES. Aumentaron un 25% en el costo de la energía eléctrica para los grandes consumidores. ¿Quiénes son los grandes consumidores? Ellos, los ricos, los nuevos ricos en Cuba, los que se han adueñado del país, que tienen mansiones, que tienen con aire acondicionado, todos son los que más gastan. Y los negocios particulares, los restaurantes, los talleres,
son grandes consumidores y la aumentaron un 25% para aquellos que gasten más de 500 megawatts, no sé exactamente, pero los grandes consumidores en un 90% son las MIPYMES y los negocios particulares. El control a cómo va. Hay 7.000 inspectores en la actualidad y Marrero dijo que pensaban llegar hasta 20.000. Gente que se improductiva con las necesidades que hay de producir en el campo, de la construcción. Bueno, vamos a dedicar hasta 20.000 personas a controlar a los demás. Eso es presión, eso es represión contra ellos. Y me recuerdo aquella vez cuando los trabajadores sociales que llegaron a existir en el país, cerca de 80.000 trabajadores sociales que nada le resolvieron al país. Simplemente encarecieron, desfalcaron al Estado a costas del bajo salario de los trabajadores, porque eran 80.000 con carreras universitarias preferentemente, con un alto salario en comparación con el resto de los trabajadores del país. Ya tuvimos un ejemplo y bueno, ahora van a llegar hasta 20.000 inspectores. Que generalmente muchos inspectores, lo viven en carne propia, saben que los trabajos que hacen son abusivos, que los usan para reprimir y para luchar contra el negocio particular, y algunos o se hacen de la vista gorda, otros caen en la corrupción y bueno, otros como grandes personeros del gobierno como esbirro parten contra el trabajo por cuenta propia y le imponen multas cuantiosas. Y si usted, una cosa que sea, me pone una multa, yo puedo apelarla, pero usted me pone una multa a mí y yo voy a apelar a su jefe. Es raro que una multa de esa apelada se gane, y a veces en los trámites de ir a ver se gasta más de lo que usted van a devolverle. Entonces, voy a poner un ejemplo de cómo actúan contra los trabajos por cuenta propia y contra las MIPYMES, porque venden caro y toparon precio y han hecho otras cosas que después vamos a ver. Sin embargo, ahí en el cerro, el antiguo Sabatec, se abrió un Cusco chino que vendía a precios irrisorios para como están en otras tiendas. Podías pagarlo incluso en moneda nacional y bueno, de pronto cierran el Costco. Y no se sabe por qué, vendían barato, la gente estaba contenta. Pero bueno, parece que no le convenía ese tipo de competencia desleal de parte de los chinos, sus socios, y cerraron el Costco. Y bueno, están en auditoría. No se sabe lo que va a pasar con ese Costco. El problema es que lo cerraron. Entonces veamos algunas de las cosas. Han puesto estoy hablando de estos últimos 2 meses, señores, han impuesto 1.831 multas. Han hecho 81 decomisos de productos o tal vez de materiales o de un refrigerador, o sea, 81 decomisos. Hay que ver el volumen de dinero que le han quitado, que han decomisado. Han retirado licencias temporalmente 127, o sea, 127 licencias las han retirado temporalmente. Dicen ellos por violaciones, las violaciones se inventan, se hacen y es muy difícil, como decía yo, justificarla y ganar la batalla contra un inspector, contra uno de esos 7.000 que están en función. Han cerrado 552 MIPYMES. Estoy hablando de los últimos 2 meses. Se han obligado, se han puesto a vender, se han obligado a vender a 1.127 trabajadores por cuenta propia o MIPYMEROS, valga la palabra. O sea, 1.127. Tienes que vender esto en estos momentos y tienes que vender esto a tal precio. Han hecho 49 auditorías y ustedes se imaginan cómo son las auditorías y bueno, una gran contradicción. Han hecho 49 auditorías a pequeños negocios que pueden tener más o menos errores, incluso a veces por desconocimiento, por cómo se llenan las cosas en Cuba, todos los trámites burocráticos, por todo el entramado de leyes y demás que la gente tiene que hacerse. Pues van a tener que poner una carrera universitaria para los trabajadores por cuenta propia, para que puedan llevar su negocio conociendo leyes y demás. Bueno, han hecho 49 auditorías cuando la defenestrada controladora
general de la República, dice que no controlaba Gaesa, la empresa que tiene más del 75% de la economía del país no era auditada, él dijo Marta Bejerano, porque trabajaba muy bien. O sea, tú trabajas bien, no, todos sabemos por qué no auditaron a Gaesa. Y era la que más tenían que auditar, a ver a dónde va, al bolsillo de quién va a parar una parte del dinero que produce, que recauda Gaesa. Y acciones de control, controlando gente, 157.000 en estos últimos 2 meses. Es increíble, y esto demuestra que realmente no le interesa hacer ningún tipo de apertura desde el punto de vista económico. Bueno, políticamente siempre lo han hecho, lo han negado con el unipartidismo. Jamás en Cuba, según ellos, va a haber otro partido, y hay bueno recordarles lo que dijo Raúl en la clausura del octavo congreso del partido. No permitan jamás que existan otros partidos, porque hasta ahí entonces se acaba la patria, la revolución, todo esto. No, lo que se acaba es el Partido Comunista. Ellos lo saben y por eso no lo van a permitir jamás. No permiten ni organizaciones sociales independientes. Entonces, todo eso es una visión falsa. No saben qué van a hacer, no saben qué van a actuar, cómo van a actuar, porque la incapacidad, la intolerancia, los malos manejos han llevado al país a la situación en que se encuentra. La culpa la tienen ellos, no la tiene el embargo, no la tienen las MIPYMES porque paguen menos, cobran más caro. Regular precios, topar precios nunca ha resuelto nada ni va a resolver nada. Lo que resuelve el problema en Cuba, y lo seguiré diciendo, es el cambio del sistema social, la desaparición del Partido Comunista, del castrismo en Cuba, e implantar un régimen democrático de libre empresa que permita desarrollar y crecer las fuerzas productivas es lo que va a resolver el problema al país. Todas estas medidas van encaminadas a cerrar, a cortar e impedir el desarrollo y la prosperidad de los trabajadores por cuenta propia, porque los consideran sus enemigos. Todo aquel que tenga independencia económica va a tener independencia política, y ellos lo consideran sus enemigos. Veamos hasta cuándo siguen ellos engañando o tratando de engañar al mundo y a los pocos cubanos inocentes que aún quedan y creen en el castrismo, y en que ahora sí, por enésima vez después de 65 años, vamos a construir el socialismo. Un saludo a todos, hasta la próxima.